Hare Krishna. Mis más cordiales saludos y mis más sinceros respetos a todos los devotos del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de un verso muy emblemático del Bhagavad Gita, que es el verso que habla acerca de la búsqueda, de la aceptación de un maestro espiritual, de la perfección de la vida espiritual. Porque podemos practicar la vida espiritual de muchas maneras, pero cuando llegamos a cierto punto en la búsqueda, seguramente vamos a necesitar a un maestro, como aquel que desea aprender profundamente las matemáticas o la biología o la astronomía. Requiere no solamente de la gran ciencia, sino de un gran maestro, si quiere profundizar verdaderamente en el tema. De la misma manera, aquellos que quieran tener el placer de conocer acerca de esto, pueden revisar el Bhagavad Gita, leer en el capítulo 4, texto 34, el verso que comienza con Tat Vidhi Pranipatena. Este verso habla del Upadekshanti, de la búsqueda del conocimiento espiritual, Jnana, y más importante todavía, Jnanina Tattva Darsina, habla de la persona que te puede impartir ese conocimiento. Aquí es nombrado como Tattva Darsina, ¿no? Quien está en presencia de la verdad absoluta, uno quien conoce la verdad que tú estás buscando, te la puede transmitir, sí. En esta primera parte, porque no los quiero hacer muy largos estos videos, vamos a hablar también de los filósofos modernos que han hecho estos planteamientos, especialmente en el mundo occidental, a donde Srila Prabhupada vino a predicar y donde él comenzó con éxito su programa de predicar del mismo Bhagavad Gita. Él fue aceptado como maestro espiritual primero por los occidentales. Es increíble. Y llama mucho la atención de que él haya comenzado una revolución espiritual en Occidente que luego llevó a la misma India. Es decir, él exportó e importó el producto espiritual de la conciencia de Krishna. Y aquellos que han visitado la India podrán dar fe de mi palabra. Sí, señor. Sí. Un registro como lo podría hacer un periodista. En esta primera parte vamos a hablar de Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota es cualquiera que está en la búsqueda espiritual. Es un libro maravilloso que no toma ni una hora de leer. 40 minutos, 50 minutos. La edición que yo leí cuando era muy joven tenía unas fotos maravillosas, porque Richard Bach, el autor de este libro, Juan Salvador Gaviota, él era aviador y fue entrenador y tuvo mucha experiencia en el tema. Incluso se rodó una película que fue dada a la luz en 1973. Sí. Y Juan Salvador Gaviota es una gran alegoría acerca de la vida espiritual desde el punto de vista del buscador. Por eso quería hacer esta primera lectura y comentario acerca de este verso del Bhagavad Gita. Sí. Juan Salvador Gaviota decía que podemos ser todos, y esto es lo fascinante del libro, que él se consideraba que no era un simple buscador de comida. Él no se veía igual que al resto de la manada, que el grupo de sus congéneres y hermanos del resto de las gaviotas volaban para comer, pero él quería volar por el placer de volar. El primero que
se opuso o le contradijo esta visión fue su propio padre. Esa es la historia del libro. Harían bien en leerlo, sobre todo con esta referencia del Bhagavad Gita. Ojalá yo la hubiera tenido cuando tenía 12, 14 años, no recuerdo bien cuando leí por primera vez el libro de Juan Salvador Gaviota. Pero fue fascinante encontrarme con un maestro espiritual después de haber leído ese libro, ¿no? Y fue fascinante también leer el Bhagavad Gita después de haber leído ese libro también. Me imagino que hubiera sido fascinante igual sin haberlo leído, pero sí lo hice. Y sufrí con todos los esfuerzos que Juan Salvador Gaviota hacía por destacarse en el vuelo. Esto sería como Tato Brahma Jigyasa, el mandato védico. La información básica védica es que a Tato, en esta forma humana de vida, debemos buscar a Brahman, al Supremo Espíritu. Debemos perfeccionar nuestra vida espiritual. No solo comer, dormir, tener sexo y pelear o defender nuestros espacios. Y por eso hago alusión a este libro. Yo sé que hay devotos del Señor que le podrá parecer raro hacer esta comparación, pero yo pienso que al ver a tantos devotos ya formados en un aspecto y sin embargo verlos también sucumbir ante muchas de las fuerzas del mundo material, fuerzas en las cuales somos expertos los occidentales, ¿no?, en sacar provecho. No le tenemos respeto a la ilusión, no le tenemos cuidado a lo que puedan producir la sustancia, los ánimos materiales, los ánimos de búsqueda, en el materialismo. Entonces nos descuidamos y podemos caer fácilmente. Especialmente he visto muchos devotos, muchas personas ya haber entrado en contacto con la vida espiritual y tener grandes momentos de debilidad por no entender lo placentero que es la misma búsqueda de la vida espiritual. Como en esta alegoría del alma que es Juan Salvador Gaviota, cómo él experimenta el placer de volar y él sufre cuando se lo niegan, cuando le dicen que no es así. A veces las primeras oposiciones para nosotros los devotos que venimos a conocer de la conciencia de Krishna, históricamente en Occidente venimos a recién conocerla de hace pocos años atrás. Hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada y Gurudeva, él vino en el año 65 a Occidente y tomó un tiempo, con mucho esfuerzo, dar a conocer la filosofía del Bhagavad Gita y la conciencia de Krishna. De manera que es apreciable, ¿no?, la fuerza de Juan Salvador Gaviota. Especialmente el lema del libro es que el propósito de la vida no es la mera supervivencia. Usted sabe que es fastidioso de visitar a los países más avanzados del mundo, porque estamos grabando desde Venezuela, el norte de Sudamérica, los países latinos, o aquella subestimación que tenemos de nosotros mismos y aquella fascinación que surge de esas grandes potencias. ¿Sabe lo que ocurre cuando uno va a almorzar en una de esas grandes potencias con uno de los grandes personajes simbólicos, típicos, ¿no?, de esos lugares? Al principio a veces no entendía
este, una vez, dos veces, a la tercera. Bueno, pero es que estas personas lo único que hacen es hablar de dinero, no saben hablar de otra cosa. Ese sería el equivalente en Juan Salvador Gaviota a hablar solamente de la comida, de los pescados. O sea, toda esa maravilla de volar, entonces reducido únicamente al asunto de comerse una sardina. ¿Ah? Toda esta, todos estos grandes inventos, la imprenta, el teléfono, el sonógrafo, la televisión, el internet, el cine, la fotografía, las plumas fuentes, todo eso, la finalidad es hablar acerca de dinero y no saber hablar de otra cosa y no saber pensar en otra cosa y no saber obtener ninguna otra alegría que no fuera por ello. Que decir las expresiones que vienen cuando no hay suficiente dinero. Y yo no estoy diciendo con esto que no sea importante, que es con lo que se nos ataca. ¿Usted sabe cuántas veces yo he dicho esto en el curso de mi vida? Y me han dicho, así vas a decir que a ti no te gusta el dinero, o que tú no necesitas. Claro que necesito. O sea, ¿cómo va a volar la gaviota si no se ha comido un pececito? En el caso de una gaviota. Claro que lo necesita. Pero toda esa maravilla y todo ese milagro de volar nada más para comerse una sardina, no puede ser, ¿verdad? No. Ese es el significado de que el señor Kirchner está inspirando con este gran verso del Bhagavad Gita. Sí, sí. Necesitamos tantas cosas. Pero vamos a hacerlo por el placer de volar, vamos a buscar la vida espiritual por el placer mismo de la vida espiritual, a pesar de que, como Juan Salvador Gaviota, tengamos que comernos una sardina de vez en cuando, y no estoy hablando literalmente, estoy hablando a pesar de que los devotos tenemos que trabajar y tenemos que vestirnos y estar ante la sociedad y tenemos por supuesto que seguir todas las normas que una persona decente y un buen ciudadano tiene que seguir. Pero no vamos a abandonar el placer de la vida espiritual porque tengamos que ganar un poco de dinero y tener que comprar comida y vestirnos. Por Dios. Este es el primer mensaje implícito en este gran verso del Bhagavad Gita. Acércate a un maestro espiritual. Perfecciona tu vida espiritual. Y voy a terminar con esta genialidad que yo escuché de mi gran guía espiritual, especialmente después de la partida de Srila Prabhupada, que fue Srila Viraja Prakash Maharaj, que él me dijo, una persona que Viraja Prakash Maharaj le encontraba dichos a todos los dichos ya hechos, que es un verso o una frase muy famosa que todo el mundo dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. ¿Verdad que pareciera que tuviera una lógica muy grande? Pues esta es la gran moraleja de este verso. Él decía, no señor, eso no es así. No es que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. No, señor. El maestro aparece para preparar al discípulo. Para eso es que aparece el maestro espiritual. No es que yo voy a sinvergüenciar, déjeme quieto, que cuando esté bien obstinado aparecerá Dios, quién sabe, 5 minutos antes que me muera, ¿no? Después de haber sido multimillonario y haber disfrutado de toda la vida. Ese es como el significado oculto de ese verso, que debe tener significados muy bellos también, no lo niego, pero hay que explicar muy bien esto de discípulo y maestro, y no puede ser esa interpretación a la que nos arrojamos como si fuéramos misiles así sin pensar ni nada. No, sí, tiene mucha lógica, chico, cuando el discípulo está preparado aparecerá el maestro. No, señor, el maestro aparece para preparar al discípulo. Y el discípulo que está preparado es un maestro. Ese es el significado y esta es
Esta es la moraleja que vamos a dejar hoy transmitiendo. Hare Krishna. Hare